bienvenidos a un nuevo programa de casos exitosos con Método Integra. Esta noche les voy a hablar de un tema muy interesante, limpieza de energías externas en una casa. Método Integra es una metodología de transformación subconsciente que nos enseña a tomar el control de nuestra vida a través de la reprogramación subconsciente. Vamos a empezar a hacer corazoncitos para que ingresen más personas a la sala. Hola, madrina, coaching, D'Angeli. Bueno, Método Integra abarca muchas áreas que afectan al ser. Específicamente empezó a través de lo que es el estudio de traumas emocionales, bloqueos emocionales, y poco a poco fue evolucionando, siendo estos temas que vamos a trabajar, que vamos a conversar esta noche, desarrollados posteriormente por Ricardo Eriz, creador de Método Integra, y visto como él mismo cuenta en sus conferencias, por la necesidad, pues se dio cuenta que eran temas que realmente afectaban a las personas. Se trata de un tema tabú muchas veces porque gran parte de la población no cree en la existencia de esta realidad energética externa, pero lo cierto es que estamos inmersos en este mundo energético y creamos o no, realmente podemos estar siendo afectados por el mismo. Entonces, pues es un tema muy interesante. Aquí vamos a conversar esta noche con Jonathan Toro. Él es facilitador de Método Integra y bueno, es un invitado muy especial, ya que gracias a él yo conocí Método Integra aquí en Venezuela hace ya algunos años, y desde que acudí a la primera sesión con él logré superar los ataques de ansiedad que sufría en aquel momento, ataques de ansiedad y ataques de pánico, y en la primera sesión que trabajamos más nunca volví a padecer un ataque de pánico. Así que siempre muy agradecida con Jonathan. Y bueno, luego de eso yo me formé y lo demás es historia. Bueno, voy a invitarlo a que pase por aquí y se una a nuestra conversación. Y mientras tanto van entrando más personas a la sala. Y este invitado, vamos a compartir con más personas para que entren y disfruten de esta transmisión. Gracias a los que están por aquí participando. Si pueden hacer corazoncitos, llegamos a muchas más personas en nuestra transmisión. Bueno, ya le estoy invitando a varios. Muy bien. Listo. A ver, Jonathan se unió. Hola, Jonathan. Acepta nuestra invitación para compartir pantalla. A ver. Vamos a ver si ya se une Jonathan a nuestra transmisión. Esperemos unos momenticos. A ver. Muy bien. Bueno, como les comentaba, estos temas del mundo energético externo, en este caso de los espíritus, es un tema que, bueno, hay mucha información por internet y son temas que se enseñan únicamente en Método Integra, en las formaciones y las certificaciones online, en este caso la formación modular, en el módulo, a ver, ya que tengo un mensaje de Jonathan para unirse, ahí lo acepté. Okay. Muy bien, ya se está uniendo. Entonces, en esta formación modular, el nivel 5 y 6, el módulo 5 y 6, y cuando se aplican se hacen con mucha precaución, conocimiento y de manera segura. Y no se recomienda experimentar con lo que se ve por ahí por internet porque pueden ser temas peligrosos. Hola, Jonathan, bienvenido. Hola, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por aquí estaba yo comentando a los que ya se han ido conectando sobre qué es Método Integra, muy por encima, y sobre que vamos a hablar de este tema de las energías externas, de los espíritus, que es un tema que muchas veces en la sociedad es visto como un tema tabú, pero que en realidad, pues, uno crea o no crea, pues puede verse realmente afectado por estas energías o por los espíritus, así lo vea o no lo vea. Y entonces es un tema que vamos a tocar hoy muy interesante porque, bueno, estamos inmersos en esa realidad energética y muchas veces afectados sin saber
que estamos afectados por los espíritus. Bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Carmen. Bueno, cuéntanos cómo llegaste a Método Integra. Bueno, eso fue en un momento en mi vida en donde pues, estaba buscando más respuestas acerca de mí, conocerme más interiormente y pues llegué a los videos de Ricardo Eiris sobre el subconsciente. Empecé a buscar sobre la mente, el subconsciente y me gustaron muchos los videos y con el tiempo tomé la formación, la primera formación, en donde aprendí justamente a comunicarme con mi subconsciente y a indagar sobre memorias, elementos internos que están ahí y que limitan en algunas áreas de la vida. Con el tiempo tomé la segunda formación y después la tercera. Ya pues en la segunda formación justamente se aprende ya a gestionar lo que tú mencionaste, que es la realidad energética, que también se compone pues de muchos elementos y son elementos que en muchas ocasiones nos influyen, nos afectan. Entonces, sí, realmente fue muy interesante, fue como un abrir de conciencia, porque si tú te pones a analizar, pues nuestro poder sobre, nuestro poder de gestionar esta realidad energética, pues siempre lo hemos tenido. O sea, en la antigüedad, muchos tiempos atrás, muchos años atrás, habían personas que tenían esta capacidad, ¿no? Pero que con el tiempo, lastimosamente, eso se fue perdiendo. Entonces, lo que pasa actualmente es que ese mundo nos han hecho creer que hay que tenerle miedo, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Las películas de terror, pues, la mayoría son de esos temas, ¿no? Pero o sea, extrapolan o exageran este tema y obviamente, pues, da una facilidad de tener miedo a esta realidad energética, cuando realmente nosotros podemos pues Sí, llegar a de alguna manera nos programan, en las películas nos programan para que veamos eso como algo ficticio, muchas veces algo de fantasía, algo que de no creer y algo que hay que temer. Y por supuesto, verlo como que a gestionarlo es algo como los exorcistas que ponen, y entonces ya cualquiera dice, no, hay que salir corriendo. Efectivamente, sí, claro, pues también eso, nos han hecho creer que pues la única forma de acceder a ese plano es por medio del exorcismo o de acceder a alguien que de pronto tenga mucha influencia de entidades del astral. Pero no, realmente hay muchas formas de poder generar un efecto positivo a una persona que esté influenciada o afectada por las diferentes entidades que existen en el plano astral. Y entre Sí, así es. este método Integra es una metodología que para mí es efectiva, es muy efectiva y, y, y como te decía, sí que tiene un gran impacto, un gran efecto. Y bueno, justamente hoy pues quería compartir uno de los casos en relación a las energías externas. Sí, te iba a comentar algo de lo que estabas diciendo, ¿no? Fíjate que al principio tú hablas de que, bueno, desde la antigüedad esto era un tema normal y natural, como lo es, pues porque es parte del mundo energético, y que justamente en el momento histórico creo yo que eso empieza a hacer cortes en el momento de la Inquisición, cuando empiezan a matar a todo el que tuviese cualquier capacidad para gestionar este mundo o tener contacto con él, ¿no? Bueno, vale destacar que, como tú dices, es algo que no se tiene que tener habilidades extrasensoriales, no hay que ser clarividente para poder gestionar el mundo energético, que es lo que uno aprende, pues, en Método Integra desde el amor y no desde lo que se muestra, pues, en estas películas de terror, ¿no? Pero ya vamos a andar en eso. Entonces, ya tú mismo quieres entrar en calor con el tema. Cuéntanos cuál es ese caso que nos vienes a relatar aquí. Sí, claro que sí. Pues bueno, realmente fue un familiar en donde en la casa pues había eventos que se consideran paranormales, ¿no? Ujú. Y pues, este familiar no podía dormir, no podía dormir, en las noches sentía muchos ruidos, pero eran ruidos ya que
o sea, como si hubiera alguien. No, no podían ser eh, por, por temas climáticos, por ejemplo, ¿no? Mm. Que, el viento golpea la ventana. No, no. Eran casos donde, no, eso es extraño, ¿no? O sea, cómo se va a abrir una puerta fuerte, de repente, golpes, pasos. O sea, eran cosas así muy, muy paranormales. Y, y sí, claro, la persona no podía dormir, le costaba mucho dormir, se levantaba en la madrugada, así de la nada. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, que de la nada nos levantemos a las 2 3 de la mañana. Sí, a Mm. todos nos pasa. Pero ella era muy seguido, era constante, o sea, todos los días. Y bueno, pues coordinamos, yo hice el protocolo a la casa y el protocolo también pues a mi familiar. Y al otro día pues me escribe agradeciendo que pudo dormir, que Por fin. hace rato no dormía, y así me escribió, y yo, wow, hace mucho no podía dormir bien, hace mucho, sí, no podía dormir seguido, hace mucho no descansaba. Pues justamente por eso, imagínate uno pues estar durmiendo y escuchar ruidos fuertes en la cocina, pues, o en varias áreas de la casa, pues obviamente eso, uy, no, puede ser hasta traumatizante para muchas personas, ¿no? Ah, Pero qué no, terror. realmente, sí, sí, una película de terror total. Pero no, realmente no es necesario ver o tener esa perspectiva. Em, Ah, pero bueno, casos que apliqué los protocolos, eh, que dentro de los protocolos pues se ven diferentes elementos. Pues hablando de los diferentes elementos del plano astral, voy a nombrar algunos, como son los portales, que se podría decir que son los que más abundan, así como los espíritus o entidades pues que no han logrado encontrar el camino para tomar su próxima encarnación. O ah, sea, en la medida en que uno trascender a la, conoce, dime, sí, trascender pues a su trascender, próximo nivel evolutivo. sí, correcto. Em, y justamente, o sea, cuando uno empieza a conocer todo esto y su posición o su verdadero papel en este mundo y la estructura de la cual uno está formado, que pues en este caso Ujú. es un cuerpo físico, cuerpo sutil, astral, energético, emocional, etcétera, pues uno va como desarrollando ese poder de no tener miedo a estos eventos o a esta realidad Claro, energética. sí. De hecho, Entonces, cuando hace la formación, la gente tiene que, como quien dice, afrontar todo esto desde la seguridad y la confianza. Porque si uno está vibrando en el miedo, está como que abriendo la puerta para caer en situaciones de riesgo, pues. Lo mejor es vibrar claro, alto. efectivamente, entonces pues una de las razones por las que se abren estos portales o se atraen entidades del bajo astral, como se dice comúnmente, pues es justamente Ujú. ese tipo de vibración energética, porque nosotros pues emitimos vibración energética, así como también los espíritus o almas desencarnadas que dejaron el cuerpo físico, pero todavía están en su cuerpo astral, de algún modo en un estado, en un plano de confusión, ¿no? Pero Sí, claro, hay espíritus que de algún modo logran desarrollar la habilidad de interactuar en el mundo material y mover objetos. Entonces hay películas también interesantes que muestran justamente esto, ¿no? Y hay una película muy, muy antigua que en este momento me llegó a la mente, no recuerdo cómo se llama, pero el tipo fallece, fue asesinado y ajá. quedó en el astral porque justamente eh, tenía muchos temas que no había mm, como Muchos trascendido, apegos, su muchos apegos. Bueno, apegos, sí, hablemos porque de esos apegos, temas al sí. final no resueltos, es como que todo es perfecto y uno muere cuando tiene que morir. Entonces, lo que no resolvió Sí, es justamente, porque claro, no lo claro. resolvió, pues. Tema Ujú. no resuelto, por supuesto. Entonces, claro, esa es una de las razones por las que un espíritu queda vagando en ese plan. Pero con el tiempo puede desarrollar justamente esas habilidades. Ahí en la película se muestra eso. Entonces es algo que se podría decir que está basado en algo real, en algo Claro. que se ve. ¿Ok? Y bueno, sí, los portales son uno de esos elementos, los espíritus, así como también parásitos
energéticos que sí, absorben, succionan energía, ¿ok? Entonces, y así como eh, entidades de otras dimensiones, interdimensionales, ¿no? Entidades o También había seres eso en la casa de tu familia. Estaba cargada No, de sí. varias cosas. No, sí, claro. No, sí, claro. O sea, la casa y la persona, sí, todo, casi todo. Realmente estaba muy cargada. Entonces, em, pero esos son algunos de los elementos. Hay más elementos que eso pues se conoce y se aprende a gestionar dentro de las formaciones de método íntegra. Y ¿Y qué síntomas puede tener una persona aparte de los ruidos que tú dices que, por ejemplo, ruidos que uno escuche, pasos y cosas que se muevan, o que se escuchen como si se movieran? Porque si tú estás en tu cama, tú no sabes qué es lo que está pasando en la cocina, ¿no? Pero no puedes saber si se está moviendo una taza o algo. Pero, ¿qué otros síntomas puede tener una casa para que alguien sepa que hay presencia de estos espíritus que son seres que desencarnaron y no han podido trascender a la luz? bueno, justamente también se puede citar el hecho de uno sentirse cansado, o que hayan discusiones en el hogar. em, Y bueno, ya casos extremos, ya estamos hablando ya, justamente los que citan en películas de terror, ¿no? Casos ya muy extremos de hogares donde empiezan a haber manifestaciones ya que sí, realmente son impactantes, ¿no? Aromas muy fuertes, eh, También sí, creo que las filtraciones en sitios raros donde no debería haber una filtración es uno de los elementos clave. filtraciones. Hay, Ujú. por ejemplo, lugares donde están muy cargados de entidades donde sí, justamente lo que dices, filtraciones, y en esas filtraciones en la pared se puede visualizar inclusive imágenes de seres o personas. Es algo muy extraño, pero se ha visto, ¿no? O sea, se han visto muchos casos. Em, sí, es, Muy amplio, es- muy amplio. Sí, y hace pero sí, falta, ya tú lo has mencionado, pero como que para el que no, que esté escuchando, viendo esto por primera vez, sin conocerte mucho de estos temas, ¿no? Además esto va a quedar grabado, me parece interesante ir a ahondar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace falta tener clarividencia para uno, o clariaudiencia, o sea, ver para poder ayudar a una persona que ha desencarnado y no ha logrado pasar al portal a su siguiente nivel. o sea, no es necesario. O sea, no es necesario tener ese tipo de habilidades psíquicas, ¿no? Que como sabemos hay muchas personas que sí la tienen y que sí pueden ser puentes, comunicar lo que está sucediendo Se llaman en ese plano, médicos. en otros mediums, sí, canalizadores. Sí, claro, claro que sí, Entonces, con método integra, pero ¿cómo hace alguien como tú o como yo que no tenemos esa capacidad de ver espíritus? ¿Cómo se hace para preguntar y saber si hay o no hay, cuántos hay y toda esta cosa? ¿A través de qué herramienta se utiliza el método integra para consultar eso? sí, claro, pues con el test muscular, que es la técnica que está en método íntegra. Pero especialmente aquí es el subconsciente, o sea, el subconsciente tiene acceso a esas realidades. Entonces nosotros podemos identificar qué es lo que está afectando en un hogar, a una persona, y gestionarlo. O sea, uno, eh, cuando aprende la técnica, uno puede, como te decía, pues tú sabes, no gestionar a otras personas por medio de Claro, es nuestro más propio seguro, de subconsciente. hecho, que gestionar a alguien más que alguien se ponga a inventar a gestionarse. Yo decía al principio, antes de que entraras, que no es recomendable hacer esto de manera amateur, viendo lo que hay en Internet, porque en Internet se consigue mucha información, pero son temas que hay que afrontar de una manera segura, confiable y con las técnicas que se hacen en método entera se hace de manera segura, medidas de seguridad. Porque sí Sí, puede ser claro. peligroso, no digo que al punto de, no necesariamente al punto de una película de estas de terror excesivo, pero sí puede darse el caso dependiendo de los niveles de conciencia y de la carga que haya, ¿no? Porque los espíritus al final de cuentas no es que sean peligrosos, en su mayoría son personas que trascendieron y están desorientadas. eh, cuando muere alguien, lo normal es que esa persona evolucione a su siguiente nivel, pero puede pasar, como tú dices, que hayan apegos o que estén también afectadas por energías externas, eh,
¿Qué otra cosa puede ser que causa que la persona se quede sin pasar al siguiente nivel? Pues Sí, eso, pues básicamente apegos, que los familiares lo estén llorando y le digan, no te vayas, no sé qué voy a hacer sin ti, por favor, no sé qué, y entonces lo apegan al sufrimiento y al dolor y la persona se le cierra el portal y no trasciende. Entonces, no es que son seres de temer, sino que normalmente están desorientados y necesitan esa ayuda para pasar a la luz. correcto. Sí, claro. Claro, como tú dices, nosotros podemos pues brindar esa ayuda. Sí, pero sí, claro, tú tienes razón, hay que aprender, ¿no? Por medio de la técnica, el subconsciente uno tiene como seguridad, como tú dices, es verdad. Porque sí, uno puede, o sea, uno tiene cierto poder, pero lastimosamente no sabemos cómo usarlo, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de los Sí, portales se abren de forma inconsciente. Como nosotros estamos abriendo portales constantemente, pero a veces sin saberlo, ¿no? o en las Eh, mismas series y películas de las que estamos hablando, que por eso no es tan recomendable estar viendo ese tipo de cosas, ¿no? Si uno sí, no le interesa cargar con eso. Hay otra cosa interesante que tiene que ver con este mundo energético, que es el tema de las posesiones, ¿no? Que lo muestran allí como que te van a llevar por caminos de hacer cosas que fuera de la conciencia de la persona, ¿no? Y bueno, en Método Integral se trabaja ese tema precisamente porque cuando alguien está cargado con espíritu, está literalmente poseído, ¿no? Aunque no lo sepa. Y es algo interesante que me imagino que, claro, como me estás contando en este caso en tu familiar, eso se presentaba. Y al dormir, la persona, al acostarse a dormir, baja su nivel de vibración y empieza a sentir y se despierta. Por eso es típico despertarse a las 2 3 de la mañana con ese sobresalto, ¿no? por eso mismo, porque pues los espíritus pues o las almas desencarnadas en ese plano también tienen un impacto en el plano físico por medio de la vibración que manejan. Pues tú sabes, ¿no? Todo como decía Nicolás Tesla, que es una frase muy famosa, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, vibración, y sí, frecuencia y vibración. Entonces, claro, todo está vibrando, todo tiene cierta energía, un impacto energético, y obviamente cuando uno está descansando, pues si el recinto, la casa, el hogar está sobrecargado de entidades, obviamente uno no va a poder dormir bien, uno no va a poder descansar bien. Es, es así, claro. Sí, eso es así, es así. Y es muy común, tan común que creo que por ahí estaba viendo un video de Ricardo que te comenté que está en la página de YouTube y decía que en los cursos, en el momento que hizo el video, más del 80% de las personas venían cargadas con espíritu. Ah, Entonces es mucho más no, sí, común de lo claro. que nos imaginamos. O sea, eso es lo otro. O sea, todos nosotros, pues, debido a la interacción con el mundo y a los lugares donde vamos y a las personas con las que interactuamos, a veces, pues, nos cargamos de muchas energías o, sí, elementos que uno ni se imagina. Claro, por eso uno tiene que tener también un sistema de protección y de seguridad. Pues hay muchas prácticas, ¿no? Tú sabes, o sea, uno tiene ese poder de activar, ¿Cómo, pues, y de cómo sería una fortalecer su, protección? ¿Qué tipo su de campo. protección podría tener uno para eso? Porque si es algo que está en el mundo y uno de repente está susceptible a eso o no maneja las técnicas para liberarse, ¿qué tipo de protección podría aplicarse? Hay muchas técnicas, pero em, en pocas palabras son técnicas que en donde te hagas sentir bien, Sí, donde vibrando puedas, alto. donde puedas activar y sostener ese sentimiento, sí, vibrando alto, como se dice, ¿no? Pero, pues, ¿qué se trata? La idea es activar y sostener un sentimiento de alta frecuencia, que tú sabes, el trabajo, por ejemplo, del doctor Stephen Hawking y los libros que él ha publicado, El poder de la conciencia, él ha definido, o sí, ha definido los niveles de conciencia en ciertos rangos energéticos y cada nivel de conciencia se relaciona con un tipo de sentimiento. Mm. Entonces sí, pues sabemos que los sentimientos de alta frecuencia son los que se relacionan con la gratitud, con el amor, con la plenitud. Y nosotros tenemos la capacidad de activar
de activar esos sentimientos. O sea, todo nuestro cuerpo, nuestra mente está con esa tecnología. Nosotros venimos con esa tecnología interior. De hecho, pues como dicen muchos conocedores del tema, no hay tecnología externa que pueda superar nuestra tecnología interna. ¿Okay? Lastimosamente eso es lo que muchos creen que la humanidad va a ir hacia ese punto, ¿no? De ya inclusive, tú sabes, ¿no? Y Pues meterse sí, chips en el cerebro. sí, a eso Sí, están ya, apostando. La inteligencia artificial, sí. ya inteligencia artificial y ya, sí, perderse esa parte humana o esa tecnología interna poderosa que todos tenemos. Entonces, sí, elevar la vibración es activar y sostener un sentimiento de alta frecuencia. Entonces, eso se logra en 5 o 10 minutos. Es cuestión de cerrar, apagar nuestra conexión con el mundo externo, cortar nuestra conexión con el mundo externo, cerrando los sentidos. Es como, por ejemplo, una analogía que hacen las escrituras védicas en relación a la tortuga. La tortuga, cuando siente algo, ¿qué hace? Se va hacia adentro, ¿no? Hacia su caparazón y no hay nada que la pueda sacar de ahí, ¿no? Claro. Entonces, asimismo, el Esta ser preparación que podría ser la analogía con el aura, ¿no? Si tenemos nuestra aura selladita y la tenemos sin huecos donde puedan entrar estas entidades, pues de alguna manera estamos protegidos, ¿no? y esa es la idea, claro. Y por medio, pues, de repetición de ciertas frases o ciertos mantras y visualizaciones, con eso podemos activar y fortalecer ese campo áurico o ese campo energético que, como muchos sabemos, pues se ha medido, se puede observar por medio de tecnologías, ¿no? Se puede observar el aura. Hay tecnologías que observan tu aura y te dicen, mira, tu tal órgano está funcionando irregularmente, tienes que mejorar en esto, aquello. Entonces, imagínate, observando el campo áurico también uno puede identificar información de una persona, Y pero de hecho, uno es el que... mientras más amplio sea ese campo áurico, más protegido está la persona, ¿no? En ese nivel de vibración. Y interesante lo que tú comentas, ¿no? Porque aparte de ir hacia adentro, que recomiendas, podría ser, también, ya que hemos comentado películas, también en algunas películas muestran que el reírse, el humor, que es una forma de vibración alta, también es una forma de estar vibrando lejos de esas vibraciones de miedo densas que al final son las que ponen a una persona vulnerable a este tipo de fenómenos y de identidades. elementos, claro, de entidades. Sí, claro, eso es lo otro, es que pues nosotros no sabemos que los espacios también se cargan energéticamente. Entonces, hay que buscar también la forma de limpiar los espacios a nivel energético, no Claro. solamente a nivel físico, sino también a nivel energético. Y bueno, hay muchas formas, ¿no? De Claro, y en este aromaterapia. caso que tú comentas, por ejemplo, en el caso de la limpieza de casa que hiciste, estabas limpiándonos a nivel energético precisamente con la metodología, ¿no? Porque, bueno, a nivel físico pienso yo que sí, hay muchas cosas que las personas pueden aplicar comúnmente, pero si hay digamos que energías que están a un nivel no amateur en una casa, eso por más que se limpie con, no sé, con un incienso, es algo recurrente, ¿no? Que es lo que nosotros Sí, con la maestra integra sí, sí. podemos desactivar todo lo que se prepara para que vuelva a reincidir este tipo de energía. Sí, 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 es verdad. Hay energías que Y ya a otro son nivel. muy fuertes. Claro, sí, no, tú tienes toda la razón, es verdad. Sí, porque, Pero por sí, entre más ejemplo, uno, ¿cuántas recetas se ven por internet, no? Echa, pon agua de no sé qué o haz tal cosa. Y ok, eso puede funcionar hasta cierto punto, pero cuando son energías, por ejemplo, brujerías, maldiciones, ese tipo de cosas que ya son grandes ligas, como quien dice, sí, entonces, pues ahí sí, hay un trabajo importante que se hace, pues, de saber qué es lo que hay que desactivar para eliminar, pues, estas energías definitivamente, ¿no? Que eso es lo definitivamente. interesante, que sea algo definitivo y no sea algo de momento, sino que sea algo Sí, que realmente no vuelva a pasar.
ejemplo, en el caso que tú comentaste del familiar, ya más nunca. Claro, sí, porque sí, como te mencioné, pues ya eran situaciones que sí, realmente asustaban bastante. Como te digo, la persona no podía dormir, vivía muy asustada, muy estresada, pues justamente por eso. Pero claro, lo interesante y lo sorprendente es que después de, al otro día, ya pues se vieron los cambios y no volvió a pasar ese tipo de situaciones de eventos en donde entidades ya manipulan la materia. Em, entonces se armonizó completamente. O sea, definitivamente la técnica tiene el impacto de armonizar y gestionar ese tipo de elementos, claro que sí. Sí, sí, eso es interesante. ¿Y hay alguna, algo que se aplique, digamos, para hacer lo que tú comentabas de la casita de la tortuga que se va hacia adentro, en método integra, para que esa energía, esa aura, ese análogo del aura, esté así, selladito, que se pueda de alguna manera hacer? Bueno, sí, claro, o sea, con la técnica uno puede armonizar el aura. Y no es tan difícil, realmente es sencillo. Y es donde se ve como pues la Sencillas, intención. son técnicas sencillas, pero que, claro, por supuesto, es como que es como el que no sabe, no sabe, pues, pero son técnicas que se enseñan y a medida que se van aprendiendo, pues se hacen como más sencillas para quien las maneja, ¿no? Quien se interese, pues, por estos temas, puede, ni lo decía al principio, pero lo digo ahora también porque se han ido ingresando nuevas personas, quien se interese en manejar este mundo energético, pues puede acceder a la formación de Método Integra, que ahorita actualmente, antiguamente, pues cuando nosotros nos formamos eran por niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3, y en el nivel 2 era que se enseñaba estas técnicas, ¿no? Y bueno, actualmente es una formación por módulos, modular, del módulo uno al módulo 6 tengo entendido. Entonces, en los últimos módulos es que se enseña a manejar todo lo que es, gestionar todo lo que es el mundo energético externo de manera segura, confiable y bueno, bien efectiva porque ya no hay más vuelta atrás, o sea, como que no es que hay una reincidencia de este tipo de manifestaciones, por ejemplo, en una casa o en una persona que esté afectada por entidades de cualquier tipo, ¿no? Específicamente, por lo que estamos hablando más común, los espíritus, ¿no? Claro, claro. O sí, bueno, tú sabes, hay muchos elementos, entonces hay Sí, bastante por gestionar ahí. sí. Pero sí, ¿Y cuáles podrían ser efectos? Ya te preguntaba que los síntomas de una casa, pero ¿qué efectos puede haberse en una persona que esté cargada con espíritus? bueno, que esté cediendo a impulsos que no son suyos, que son impulsos pues generados por ese tipo de entidades, ¿no? Que quieren, que disfrutan viendo lo que uno hace aquí en el mundo material con su cuerpo. Entonces es una influencia que lo impulsa a uno a tomar ciertas decisiones y uno no se da cuenta, ¿ok? Pero así como también el sistema nervioso se ve impactado, el cerebro, las células, todo se impacta, ¿no? Hay personas que se han enfermado por Mm, influencias de entidades astrales. Muchas sí, enfermedades son a raíz de esa influencia astral. sí, y también Entonces, el nivel de vibración baja y mucho, mucho con ahí estas entidades dentro de la persona. Entonces, como tú dices, se ve claro, porque cansado. te absorben, te succionan, se alimentan de la energía que uno está produciendo. Entonces, claro, uno se mantiene cansado. Pero entonces ahí es donde uno tiene que ayudarse bastante, Ah. en caso de que uno esté siendo afectado por eso, ¿no? Y en los Pero, casos extremos, podría que tú dices que es como ir a esos impulsos, un caso más extremo puede ser estos de personas que con pensamientos suicidas, ¿no? Que es como que yo digo que lo más grave que puede pasar de estar afectado por estas entidades desde adentro, ¿no? O sea, que estén es que adentro claro, del es que en el cuerpo, mundo, del en el aura de mundo, la persona. en el plano astral, mejor dicho, hay mucho, hay de todo. O sea, si por ejemplo tú te pones a leer el libro de los espíritus de Allan Kardec, es impresionante todo lo que él
la información que logra encontrar en relación al plano astral. Ujú. Después ahí se explica que, claro, o sea, en el plano astral hay todo tipo de entidades, así como aquí en el plano humano hay todo tipo de personas con diferentes intenciones, ¿no? En el plano astral también hay seres que siguen con ese impulso criminal, por ejemplo, ¿no? De querer hacer daño, querer lastimar o querer ya adueñarse de un cuerpo físico. Eso buscan muchas entidades hacer eso, ¿no? Pero también Ok. hay pues seres neutrales, como también hay seres que son Confundidos. más positivos, son más positivos, entonces hay de todo, es un plano donde hay de todo. De hecho, se dice que es mucho más amplio que el plano físico, el plano astral. Entonces, wow, es Sí, impresionante. sí, sí, es verdad. Es una cosa, bueno, que obviamente se escapa de, digo yo, de nuestra, lo amplio que pueda ser o no, se escapa de nuestra percepción, porque nosotros digamos que no tengamos esta posibilidad de percibir lo que está más allá, ¿no? Sí, Y tú mencionas pues el plano astral, ¿no? Y justamente una de las formas en que una persona puede estar expuesta es cuando experimenta pues de salirse de su cuerpo e ir al astral de esa manera. Igual que si la persona está de pronto tomando drogas, alcohol, baja su nivel de vibración y queda como con la puerta abierta a recibir todo ese tipo de influjos, ¿no? Bueno, conectando correcto, con lo que sí, preguntamos de claro. cómo no, cómo mantenerse uno fuera de ese influjo. Claro, eso era lo que te quería decir. Uno tiene que cuidarse, pues en pocas palabras es autocuidado, autoconciencia, autocontrol, para uno mantenerse saludable y mantener también su campo energético radiante. ¿M? ¿Qué es lo que podemos hacer? Fíjate que, por ejemplo, cuando se ha visto, se ha analizado y se ha comprobado, o sea, el hecho de que cuando uno está bendiciendo a otras personas o está sintiendo amor, hay un flujo de fotones que se intensifica en el momento en que se activa ese sentimiento amoroso o de bendecir a otra persona. Se observa cómo miles de fotones se proyectan desde el corazón. Entonces nosotros podemos hacer luz, o sea, tenemos el poder, la capacidad de proyectar luz y eso tiene un impacto en el mundo, en otras personas. Entonces, con tu intención, o sea, se puede hacer mucho, bastante, Claro, es un superpoder. O sea, nosotros como seres humanos, como te decía, la tecnología interna nos permite desarrollar superpoderes y es el hecho de tener más conciencia y de usar con más conciencia nuestra intención y nuestra atención, ¿no? Es el efecto observador en la física cuántica. El observador influye en la materia. Es impresionante pues saber eso. Y es que esa es la idea es que todos los seres humanos pues lleguen a ese punto de empoderamiento y de entonces, saber que nosotros tenemos poderes. entonces tú crees que tú dirías que yendo desde lo que estás diciendo y lo que hemos ido comentando, que todos a través del subconsciente tenemos acceso a estas capacidades, porque claro, cuando tú dices superpoderes parece que hay que desarrollar una super habilidad para esto, ¿no? Pero tenemos todos esa capacidad de, a través de nuestra mente subconsciente, de poder gestionar el mundo energético. Claro, claro que sí, claro que sí. Y como te decía, el hecho de ya tener una intención ya, o sea, nosotros estamos constantemente interactuando con el campo energético, o sea, es constante, siempre, o sea, todos los planos o dimensiones están conectadas, interconectadas de una forma que no, a veces no podemos comprender. Entonces siempre estamos influyendo, solo que hay personas que saben esto y lo utilizan para el bien. Hay personas que saben esto y lo utilizan para el mal, ¿no? Como sabemos, los diferentes ataques energéticos o energías negativas, que hay muchas, ¿no? Claro, Brujería, hay cosas que pueden ser causadas a nivel subconsciente, como por decir un mal de ojo que pudiera haber sido subconscientemente sin intención directa, ¿no? Pero obviamente ya hay otros niveles donde sí hay una intención malintencionada, valga la redundancia, claro, y que por supuesto pues es lo que estamos hablando, pues de lo que, de que es y un ataque y que
que hay que Ujú. gestionar, porque el Claro, impacto es muy claro, fuerte pues, en los lugares. en los lugares, sí, claro, y en las personas, en los objetos también hay objetos que se cargan de energía y dependiendo, pues esa intención puede afectar a una persona que adquiera ese objeto, ¿no? Como hay casos de personas que compraron, mm, bueno, yo Un recuerdo anillo. ahorita un caso de una Ajá, persona cuéntanos. que compró, Cuéntanos un caso. compró, compró un kit de máscaras, eran máscaras de Haití, provenían de Haití, ¿no? Y, y, y cuando Sí, pero compró, de Haití es como muy obvio, ¿no? Porque ya se maneja mucho este tipo de correcto, energías o y eso. sea, eran unas máscaras de una tribu, no, no Ah, sabría decirte en ese momento, pero eran unas máscaras y eran pues chéveres, tenían su trabajo, o sea, las personas que trabajaron eso, o sea, artistas, ¿no? Pero sí que estaban muy cargadas, pues desde que compró esas máscaras, la persona empezó a tener problemas y cuando se deshizo de las máscaras, pues todo fluyó bien y se dio cuenta que esas máscaras tenían algo y es así, hay objetos muy cargados, entonces también, también y es eso como, también puede estar, por bueno, ejemplo, en la ropa. yo creo que a todos nos ha pasado, no sé, por ejemplo, tú estás hablando con alguien y de pronto tocas algún objeto personal de la persona o tocas a la persona y uno siente ya cierta energía o cierta vibración. No solamente tocándolo, también desde cierta distancia uno ya puede sentir cómo su energía eh, influye, ¿no? Sí, pero ya eso sería como que una resonancia, sí, pues sin tocarlo, lo digo yo, ¿no? Una resonancia emocional. Podría ser pues una resonancia emocional con la persona, ¿no? Y cargándose como con esa vibra energética, que afortunadamente también con MetaIntegra a través de la programación, pues ya podemos, digamos que estar como programados, digo yo, como no es una protección, sino simplemente es que ya nuestra reacción no va a ser la de vibrar en esa misma frecuencia, ¿no? Que la otra persona. Que como tú dices, pues sin esta preparación o con un nivel que no tengas esta preparación, de pronto puedes estar susceptible a que hables con alguien y te cargas con lo que la otra persona, te llevas esa energía de la otra persona, que muy bien puede ser solo emocional, pero bueno, como estamos hablando del mundo energético, también está esa parte de que también si tiene espíritu, te puede pasar, ¿no? Y de allí es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que maneja y que trabaja con gente y manipula y toca y tiene contacto, ¿no? En tu caso, sé que manejas también, por ejemplo, lo que es el masaje shiatsu, ¿no? Se pronuncia así. Sí, sí. Entonces, digamos que con ese tipo de técnicas, si el masajista, por ejemplo, o un doctor o un fisioterapeuta va a tener contacto con una persona o una persona va a un masajista o a un terapeuta o un médico y van a tener contacto físico, está la persona expuesta a esta posibilidad de recibir por allí entidades. Efectivamente, o sea, justamente las personas que hacen este tipo de trabajo son los que más tienen que tener una técnica para estar protegidos a nivel astral y energético. Y pues de hecho sí, hay Exacto, muchas personas que, por ejemplo, o terapeutas o masajistas que saben esto y utilizan diferentes elementos para claro, no cargarse de esas energías que pueden estar absorbiendo. Entonces claro, sí, sí, total, total. Hay personas que, por ejemplo, hay casos, ¿no? Que trabajan con la energía, diferentes técnicas como el Reiki y o otras prácticas, ¿no? Otras técnicas en donde llegan a un punto donde ellos mismos se sienten muy sobrecargados y claro, eso obviamente va a afectar mucho la salud. Entonces, sí, hay que gestionar todo eso. Y como te decía, eso era algo que se hacía mucho tiempo atrás, tiempos donde el humano, o sea, ya desde pequeños empezaba a adquirir estos conocimientos y al adquirir esos conocimientos y esas creencias, como tú dijiste, ¿no? Esa programación de que nosotros somos poderosos y tenemos la capacidad de gestionar diferentes planos, pues imagínate todo el poder que se puede llegar a desarrollar a cierta edad, ¿no? claro. Em, y, y claro, y eso es lo que se ha perdido.
esas Sí, es verdad. creencias, esa programación empoderadora. Sí, es cierto. Y en Método Integra, por ejemplo, están los protocolos, bueno, que antes eran de nivel 3, pero yo todavía estoy haciendo el cambio de switch, ¿no? Allí, creo que se llaman protocolos post-contacto energético, ¿no? Que es para justamente después de un masaje, después de una operación. Ajá, los temas de las operaciones, cuando una persona se va a un quirófano, queda expuesta a todo ese mundo astral que te Sí, cuentas efectivamente, y que también hemos visto sí, en claro. películas, ¿no? La persona sale del cuerpo, se ve operándose y deja el cuerpo allí exento a todo lo que pueda estar pasando, ¿no? A ser poseído por Efectivamente. entidades y cosas. Sí, claro, efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué se puede recomendar en esos casos de las personas que van a someterse a esto? Que se pudiera gestionar de método integra después o antes, y va, por ejemplo, una operación y va a someterse a estos procesos, quedar allí, por lo menos en el ámbito de lo que es el mundo energético, ¿no? Porque por protocolos de salud también podría verse, ¿no? Sí, claro, pues las personas que ya saben o conocen esto, pues la idea es justamente o ir a un facilitador de método íntegra o aprender la metodología, ¿no? Eh, Así fácilmente puede tener o interactuar en ese tipo de situaciones de una forma más segura, claro que sí. O Por aquí tienen también, unas preguntas, por aquí hay unas preguntitas. Ah, termina y ya vamos a leer las preguntas de la audiencia. vale. O Ajá, también, pues como decía, el sonido es muy poderoso. Entonces hay ciertos mantras que ayudan a expandir y a fortalecer el campo electromagnético. Hay muchos mantras y eso depende también de la persona con el que, con el mantra con el que conecte, ¿no? Que le haga sentir bien y le haga sentir muy segura. El sonido aquí es muy importante, es muy poderoso. Es justamente, por claro. ejemplo, en la casa, estar recitando constantemente palabras positivas. O sea, para empezar, eso es por ahí lo básico, ¿no? No dejar que Claro, la no casa se estar cargue. maldiciendo, no estar haciendo groserías, no estar quejándose, Sí, no estar sí, dándole fuerza a los pensamientos negativos, el miedo, claro, la envidia. correcto. Sí, no, y tampoco, y evitar, pues, en lo posible, no ver programas o escuchar sonidos que emitan baja frecuencia. Eh, pues esa es la idea. Entonces, porque como decía, los lugares se cargan también y uno tiene el poder de cargarlos positivamente, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Entonces, el recitar mantras constantemente, el tener una práctica de meditación o una práctica en donde la persona se conecte espiritualmente, todo eso ayuda a mantener justamente un Niveles ambiente vibracionales. alto, ¿no? La geometría Igual que sagrada, los por ejemplo, mantras, ¿no? Al la final, flor de la los mantras vida, ayudan mira, a la por ejemplo, persona a subir su vibración también, ¿no? Por aquí hay varias preguntitas, vamos a ver. Varias porque se bueno, me han ido escapando, ahora es que me di cuenta. Por aquí alguien preguntó que, ¿cómo es eso de elementos? Ya te digo, ¿quién? Dice, soy Alexa Venus. ¿Cómo que elementos? Pregunta. Tú has mencionado varias veces los elementos, pero no los elementos agua, tierra, ni nada de eso, sino que para referirte claro, a todos. Bueno, sí, responde tú. sí, a eso sí, claro, esos son los elementos que están en el plano astral, pero sí, no son los elementos fuego, agua, madera, sí, sino las diferentes entidades o energías, diferentes energías que están en el plano astral y que nos pueden afectar. A eso me refiero con elementos, elementos del plano astral. Sí, ahí habías mencionado, hemos hablado más que todo de espíritu, pero habías mencionado las larvas energéticas, habías mencionado portales, habías mencionado así, pero hay muchas más cosas que Seres, revisamos, seres, por lo menos más de tres elementos, para decir elementos, es simplemente para mencionar que son entidades que se revisan, tipos que pueden estar afectando o no a una persona en determinado momento si está expuesta a eso de manera directa o en el entorno, si es en una casa o en un espacio físico que esté afectado por esto, que esté afectado de manera tal que estén allí permanentemente, ¿no? Porque en el mundo energético
estos seres encarnados pueden ir y venir, así como por ejemplo en una iglesia, en un cementerio, son lugares cargados de estos seres que están desorientados en su mayoría, ¿no? Pero otra cosa es eso, esté por allí, y otra cosa es que una persona lo tenga dentro de sí o en un espacio Claro, asociado a una brujería, a una magia negra o ese tipo de cosas. claro, correcto. Eso, por ejemplo, ¿no? Hay lugares que quedan muy cargados con rituales, ¿no? Los rituales tienen un impacto muy fuerte en el área. Entonces hay Ujú. casas donde hace tiempos atrás, años atrás, hacían rituales y pues, las personas van y compran esa casa y obviamente les pasan muchas cosas, ¿no? Empezando por, tienen pesadillas, duermen mal, hay peleas, conflictos. Entonces, sí, hay bastante. Y por ejemplo, aquí se me ocurre una pregunta interesante que creo que también es importante aclarar, ¿no? Cuando hay esto en los lugares, por ejemplo, en una casa, como la casa del familiar que tú viniste a contar el caso, tú tuviste que ir al lugar tipo película, a hacer, a hacer el trabajo allí, a hacer el exorcismo, a hacer como la limpieza, o cómo se hace integralmente este trabajo. O sea, si hace falta que la persona vaya al lugar, sea cual sea el lugar, para hacer esta gestión energética. ¿Esa es la pregunta? Sí, 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 que si hace falta ir al lugar, Ok. tú, por ejemplo, como facilitadora, en el caso de Ok. tu familiar, tuviste que ir al lugar a hacer el trabajo o cómo se hacen, porque la gente que esté viendo y no sabe, no tiene la idea que nosotros tenemos, que estamos conversando así de manera Sí, es eh, verdad. relajada, Sí, pero al final de cuentas es una pregunta interesante, ¿no? Si hay sí, que ir como facilitador del sitio. sí, pero, o sea, no. O sea, no es necesario ir. De hecho, no, no es recomendable ir, Sí, pero porque no, por eso, ¿sí o seguridad. no? No, eso, o sea, con método íntegra no, no hay que ir a los lugares, no es necesario. De hecho, el familiar vive en otra ciudad, ¿ok? Entonces no es necesario. Uno lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Uno puede hacer protocolos en cualquier parte del mundo. Justamente por eso, porque en planos más profundos, de algún modo todos estamos conectados y todos podemos acceder a informaciones que están más allá de nosotros. El subconsciente tiene ese poder, ¿ok? Con método integral lo usamos para identificar lo que está afectando a una persona y gestionar eso, no, nada más. Nosotros no vamos a entrar a indagar información que no es necesario o que sí, que realmente no es necesario. Es identificar que está afectando una casa, una persona y adiós, ya. No necesito indagar o profundizar en eso. Pero el hecho es que a Exacto. distancia No hay que podemos ir a simplemente. investigar, no hay que ir a investigar, y bueno, también así es la metodología para los temas emocionales, no hay que ir a, por ejemplo, al trauma, ¿cuál es el trauma? En este caso, no es que tengo que saber, como he escuchado personas, ay, es que hay un espíritu, pero es que hay que saber la causa por la cual está ahí, no hace falta investigar eso, simplemente ya lo que la causa por la cual esté ahí esa persona realmente no es importante porque ya esa persona debe estar, bueno, persona, ya ese ser debería estar en otro plano evolutivo para avanzar y el hecho que esté allí está siendo perjudicado en ese proceso al estar anclado así allí y el espacio y las personas que estén vivas están siendo afectadas por esa vibración. Entonces, eso ya no es trascendente, ¿no? Y el averiguar. Claro, justamente eso. Y Porque como, te y como pregunté, lo decía como lo decía sí, sigue. anteriormente, pues uno también, o sea, como decía, ¿no? La intención y el enfoque tienen un impacto. Entonces, por ejemplo, aquí cabe mencionar un experimento. Bueno, se han hecho muchos experimentos, pero uno de ellos es tomaron unas células de cultivo en un laboratorio y invitaron a un facilitador de sanación pránica. Entonces, a nivel físico, pues él hizo su protocolo de sanación pránica y midieron las células un antes y un después, ¿no? El cultivo de células. Y se dieron cuenta que después del protocolo, eh, las células mejoraron su funcionamiento. ¿Ok? Claro, yo te estoy diciendo así como en general, pero pues el estudio es mucho más profundo y tiene mucha más terminología científica. Pues yo te lo estoy diciendo pues en general.
Ahora hicieron lo Claro. mismo, pero con el facilitador a distancia. O sea, el facilitador se concentró en el cultivo de las células, hizo su protocolo y igual, midieron antes y después y en el después se dieron cuenta que también hubo un impacto eh, estando pues a Ahí distancia. está. O sea, ya para la energía No hace falta que estar nosotros allí, podemos no hace falta estar proyectar físicamente de frente en el lugar para poder hacer estas cosas. para poder tener un impacto, que método íntegra pues se usa para hacer el bien. Esa es la idea, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ok, por aquí preguntan, por lo que están explicando, incluso en una clase de yoga donde hay mucho movimiento de energía, ¿nos puede ocurrir algo que recibamos energía de los otros practicantes? Esta O sea, pregunta. sí, pues sí, claro. O sea, nosotros estamos siempre, o sea, al interactuar con el mundo, con las personas, al ir, por ejemplo, al centro de una ciudad, son ambientes donde hay mucha interacción y mucho movimiento energético. La idea es no asustarse, ¿no? O sea, pues es normal, o sea, Claro, estamos aquí, parte de la realidad. interactuamos, No es que es no vamos a parte de la abrazar realidad. a alguien por eso. No, que no, no me salude, salúdame de lejos, no, nada de eso. O sea, podemos seguir viviendo nuestra vida normalmente porque eso es Sí, parte del mundo. no, pues claro, y como practicantes de yoga, pues también hay que tener en cuenta que en una sesión también se usa el sonido, en este caso los mantras, ¿no? Al empezar y al terminar una clase, pues siempre hay canto de, o bueno, lo ideal sería un canto de mantras, ¿no? Y también, pues en el Nidra Yoga o pues en la relajación final, pues la idea es llevar a las personas a que justamente se conecten con sentimientos de alta frecuencia. Entonces, o sea, sí, hay interacción, pero también ahí está la técnica para neutralizar cualquier energía hostil o negativa o sí. Claro, no hay que andar con miedo de no Entonces, vivir, ¿no? Porque fíjate, o sea, cada quien va a elegir hacer, por ejemplo, ella está mencionando una clase de yoga, pero uno también puede mencionar, oye, no voy a ir si la persona pertenece a una religión, no va a ir a la iglesia, o no, o por ejemplo, no vas a ir a un entierro o a un cementerio, o no vas a ir a un salón de clases porque está allá en personas, o tampoco que la persona va a estar, debe entrar en un estado de alarma por esto, porque esto siempre ha existido y siempre va a existir, parte del mundo energético y la cuestión es que lo que estamos hablando, ¿no? Por ahí varias personas preguntan cómo hacemos para protegernos, una pregunta persistente, ¿no? Y ya hemos mencionado que la mejor protección, diciéndolo de manera llana, la mejor protección es vibrar alto, ¿no? Para eso hay muchas formas y mencionaba simplemente la risa, el humor, el hacer prácticas de conexión espiritual, como mencionaba Jonathan, en el que uno esté vibrando en frecuencias del amor, de la gratitud, y eso es una práctica diaria, porque si tú te estás quejando todo el día, no puedes estar viviendo en la gratitud o cosas así, ¿no? Entonces es parte del trabajo, del proceso de transformación subconsciente en el que realmente conectemos con lo que es una programación de gratitud, de amor, y vayamos liberándonos claro, de toxicidades y todo sí, eso. pues realmente, sí, claro, realmente esa es la idea, ¿no? Poder, como lo decía, ¿no? Activar y sostener un sentimiento de alta frecuencia, pues genial, ¿no? O sea, inclusive también pues se ha medido eso, ¿no? Como el corazón, que de hecho es el que tiene el campo electromagnético más fuerte de todo el cuerpo, con sentimientos de alta frecuencia se expande y se fortalece creando pues justamente ese toroide que se ve con la tecnología que existe, ¿no? Pero que también ese campo, como lo había mencionado, influye en los campos de otras personas. Así que si uno está feliz y si uno se conecta y mantiene, activa esos sentimientos, pues los que están a nuestro alrededor también se van a beneficiar. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito de que Claro. cuando uno empieza justamente a integrar cosas positivas y a tener más conciencia de estas capacidades y poderes que tenemos, pues en esa medida vamos más bien a conectar con situaciones, lugares o personas que también están vibrando en ese tipo de frecuencia. O sea, esa es la clave, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de frecuencia? Pues uno hay que conocerlo y activarlo y fortalecerlo, porque eso es parte de nuestro empoderamiento aquí en este mundo.
Entonces muchos no quieren Claro que que sí. nosotros pues, sepamos eso y antes al contrario que tengamos miedo a esto. Pero Exacto. pues no, pues el miedo es la arma más poderosa para manipular masas, Claro, ¿no? el miedo es Entonces, abrir la puerta a todo esto que precisamente estamos hablando, ¿no? Que vibrar en esa frecuencia. Pero claro, es suficiente, tú que dices, bueno, estar feliz uno, estar en esa vibración, es suficiente, por ejemplo, si en una casa hay magia negra, brujería y todas estas cosas. ah, bueno, no, pues sí, si una persona logra sentir que en su casa tiene este tipo de energías, no, pues hay que acudir a un facilitador de método íntegra, ¿no? O a alguien que Parece sepa. propaganda, pero es que es verdad. Si hay una energía de esta, pues ya hay que realmente buscar un profesional que haga el trabajo No de gestionar solamente eso. método íntegra, hay diferentes, como mencionábamos, ¿no? Hay diferentes técnicas, ¿no? Hay personas que trabajan con los ángeles, por ejemplo. Entonces hay ángeles que se invocan y limpian un sitio, una persona. Ya son trabajos de personas que tienen acceso también a esas entidades poderosas y luminosas que existen en otros reinos. O sea, sí, si una persona siente que está pasando eso en la casa, sí puede buscar a alguien que sepa gestionar eso, ¿no? Claro, No es tan sí, complicado, o sea, pero de todas maneras, no ¿cómo? es tan difícil, o sea, como te digo, es porque hemos sido muy programados a ver ese mundo así de miedo y terror y no debería ser así. Claro. ¿Por qué elegiste este caso? ¿Por qué este caso te pareció sorprendente y fue el elegido para traer el programa del día de hoy? El caso de tu familiar. Pues, por ejemplo, bueno, no, o sea, sí he tenido varios casos así de ese tipo, pero sí, pues ese era el que quería citar. Pero, pero sí, como te decía, he tenido muchos más casos diferentes. Por ejemplo, yo tuve un caso de una chica que ella amanecía con morados en el cuerpo. Imagínate, amanecía como si lo hubieran golpeado, pero pues no, eso no pasaba, ¿no? Y yo le hice un protocolo, justamente pues estaba muy cargada de entidades y parásitos energéticos. Y al otro día pues ya amaneció sin morados. Ese es otro caso que yo he tenido así donde se puede observar el efecto, el impacto De un del día para otro. protocolo de método. Sí, claro, o sea, eso es de una. Entonces, si por ejemplo una persona va a un lugar donde le dicen si tiene que esperar mucho tiempo y para poder liberarse de una maldición, de algún parásito, ¿no? Hay que hacer eso, aquello, pero te ponen a esperar mucho tiempo o quieren generar una dependencia a su técnica, pues no, Por eso decía realmente no es lo necesario. de que es algo radical y definitivo, ¿no? Porque Cometa Integra, una vez que se hace este tipo de protocolos, no hay que volver a acudir más nunca a la persona de volver otra vez, mira que hay otra vez está, no, ya es algo definitivo. Sí, Y o sea, eso es lo que la técnica, yo creo que, bueno, en mi opinión, superior a cualquier otra porque no va a haber una guerra, no va a haber una reincidencia entre entidades, ¿no? Mencionabas allá Los Ángeles, pero eso como que abre también otros niveles, ¿no? De más allá, ¿no? En cambio, con la técnica, pues simplemente la misma es como empoderarse, pues también, porque el mismo subconsciente queda programado, y en el caso de la mente subconsciente del espacio, programado para no volver a generar o al recibir esto, autogestionarse, entonces ya no queda como decir un negocio. Ay, vamos a llamar a la persona para que otra vez, como llamar a un plomero carrático para o un mecánico carrático para que arregle el carro, no. Queda de una vez listo y programado para autogestionarse, sea una persona, sea un espacio. Y eso es yo creo que eso es súper, súper, súper valioso y sí, insuperable. o sea, esos son ventajas de la metodología, pero también depende pues de la persona. O sea, no es que la persona, es como dicen por ahí, ¿no? O bueno, el caso es que la persona también tiene que poner de su parte, no es que me hago una Ah, bueno, limpieza claro, energética, pero claro, si sigo la persona con mis se manos pone a invocar, santos, sigo tomando eso ya. alcohol, sigo abriendo portales, diciendo groserías, o, o viendo cosas que activan ese tipo de energías negativas.
Entonces, claro, también la persona también tiene que poner de su parte, obviamente. Entonces Pero hay por aquí casos nos de un personas que comentario. personas que se hacen el protocolo y Ujú. a los meses necesitan otro protocolo. También depende, ¿no? Pues es que también la interacción con el mundo y con las personas en el día a día, eso va generando su influencia, su impacto, pero no hay que volverse paranoico, ¿no? Habrán personas que, uy, ya no socializo. No, tampoco, no, no Nada, hay exacto, no hay que que caer en volverse eso. un ermitaño, hay que seguir viviendo. La vida es para vivirla y aprender, pero Sí, precisamente para no, eso y están pues las herramientas. estamos aquí para interactuar y compartir con todos, entonces tampoco hay que volverse justamente fanático de eso, que no, no me puede tocar porque me contagia sus fantasmas, ¿no? No, tampoco a ese punto, ¿no? La medida, o sea, cuando uno se siente, como te digo, cuando uno hace ese trabajo de centrarse, de vibrar la plenitud, o sea, esas cosas automáticamente no lo van a afectar. Entonces es algo automático, uno no va a tener que lidiar con esos temas o energías astrales, ¿no? Si uno se mantiene vibrando alto, como se dice, todo bien, a Así es, disfrutar la vida. así es. Por aquí comentan, y cuando eliminó mi dolor de espalda de toda la vida por una emoción reprimida. No sé si antes había otro comentario acerca de eso, ¿no? Pero sí, es No, ese fue, ujú. sí, ese fue, no, pero ese no fue con energías externas, ese fue liberando un bloqueo emocional con Analit. Analit tenía un bloqueo emocional y que le producía un dolor en la espalda y hicimos un protocolo y al liberar, pues se libró de ese dolor de espalda. Pero eso ya es otra categoría, ya es otra, no es Sí, energías externas. sí, también tengo un caso similar a ese, que era con una persona que estaba con un dolor de espalda, pero no estábamos haciendo un protocolo para el dolor, sino que casualmente el día que teníamos la cita para hacer el protocolo, ella estaba, ella me dice, "Ay, tengo mucho dolor y no sé qué", entonces, pero sí íbamos a hacer el protocolo. Y cuando estábamos haciendo el protocolo, casualmente tenía como 15 energías reprimidas porque tocó identificarlas, ¿no? Su consciente pidió identificarlas, una por Ya, una. Y primera vez en toda mi vida me toca ese caso así de identificar tantas energías reprimidas. Normalmente es algo muy rápido, la técnica es directa, ¿no? Hay una energía reprimida, sí, y se libera. Pero en este caso tocó identificarlo, creo que fue lo curioso, y al terminar de liberarlas, la persona que, como te digo, un efecto colateral porque no era lo que estábamos buscando específicamente el tema del dolor, y ella dejó de tener dolor de espalda, estaba muy, muy dolorida. Entonces, bueno, esa carga es porque esas energías al final son una carga energética que están alojadas en ciertos puntos y pueden manifestarse a través del dolor. efectivamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Por aquí no veo más preguntitas y bueno, ya creo que estamos sobre la hora. Entonces, ¿qué mensaje quieres dar a las personas para despedirnos? Yo creo que ya abarcamos muchas cosas del mundo energético externo, así que Sí, algunos temas. Realmente eso se puede dar para seguir para, conversando, sí. sí, no, realmente hay mucha información en relación a ese tema. Pero, pues lo que había mencionado, en la medida en que uno se sienta, se conecte con su verdadera felicidad y su verdadero amor y su poder personal, pues en esa medida no seremos influenciados por ese tipo de elementos o energías externas. Y pues qué mejor que buscar eh, lugares, personas, hábitos que sean saludables, que sean muy positivos y que ayuden a uno a mantenerlo vibrando en esos sentimientos bonitos, porque Así pues es. aquí estamos pues, para experimentar la vida y todo eso es parte de esta experiencia material, terrenal. Entonces, eso. Sí, es verdad, es bonito.
Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias, Jonathan, por estar aquí, por compartirnos tus experiencias, tu sabiduría, muy agradecida. Y bueno, invitamos a todos que los que están aquí, de parte y parte, que vayan a seguir también. Si quieren trabajar alguno de estos temas, estamos a la disposición. Y bueno, nada, a vibrar alto. Es verdad, claro que sí. Un saludo Muchas a gracias a todos los todos que los presentes. entran. Un Gracias a los saludo. que nos apoyaron por allí. Y bueno, un abrazo. Que tengan feliz noche. Un abrazo. Chaito. Chao.